Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es el Renacimiento europeo. Estaremos tratando sobre este tema porque continuamos con lo que tiene que ver con literatura. Entonces, como ustedes sabrán, la literatura es la historia prácticamente de la literatura. Estaremos tratando sobre cómo ha ido evolucionando a través del proceso histórico, cómo se han dado las causas. Y entonces estaremos viendo tres objetivos que vamos a alcanzar en esta noche sobre el desarrollo de la literatura europea. Entonces, vamos a estar hablando sobre ello y siempre pues con alguna duda que ustedes tuvieran me lo hacen saber. Acuérdense que esta es una clase interactiva donde ustedes van a poder participar y podamos llegar a un diálogo y también a un consenso, porque puede ser que algunos tienen diversos puntos de vista que pueden ser distintos a lo de mi persona, o también podemos qué cosa y poder enriquecer, en este caso, la clase. Entonces, el día de hoy es martes, vamos a poner acá martes, entonces, martes, vamos a poner acá, martes 6 de septiembre, martes 6 de septiembre del año 2022. Entonces yo les he dicho que vamos a tratar un tema que es interesante. El tema se va a tratar en esta oportunidad, el Renacimiento europeo. Como ustedes sabrán, ustedes llevan el curso de historia, ¿cierto? Todos llevan el curso de historia. Entonces vamos a saber ustedes ahí desde un principio cómo se ha desarrollado este proceso que es muy importante para nosotros. A ver, ya. Hay que tener cuidado con nuestros audios, por favor, para no tener eh, no tener ningún problema al respecto. Ya, entonces, ustedes van a poder encontrar, van a poder ver durante todo este tiempo lo que tiene que ver con el famoso Renacimiento europeo. Como sabrán, el Renacimiento se va a dar de diversas formas a través de la historia geográfica, también es importante tomar en cuenta. Y como sabrán ustedes, no se va a dar de la misma manera como se da en otros lugares. Entonces va a tener su manera, forma o distinta de poder tomar en cuenta aquí cómo se va a tomar. Entonces, veremos pues durante todo este proceso el tema que tiene que ver con la historia de la literatura. Entonces, vayamos. Uno de los objetivos que va a alcanzar en el Renacimiento es conocer la transformación que ha tenido el humanismo a través de la Edad Media, cómo va a influenciar el humanismo en la creación, en el desarrollo del Renacimiento. Y sobre todo, terminaremos hablando de la importancia que tiene el Renacimiento en la evolución artística que tiene que ver con la Edad Media. Como ustedes sabrán, el mes pasado hemos tratado sobre la literatura feudal, o podríamos decir la literatura medieval. Una literatura pues plasmada sobre todo en el centro que era Dios, una literatura pues netamente religiosa que estaba basado bajo el control ideológico, político, económico, cultural, filosófico, lo tenía la iglesia, la religión. Entonces, la literatura no era excepto de ello. Entonces, mucha de la literatura medieval estaba basado en Dios. A eso nosotros le decimos teocentrismo. La palabra teocentrismo, teo significa Dios, centrismo, Dios es el centro de las cosas. Entonces, durante este tiempo vamos a ver de que todo eso va a cambiar, todo este proceso va a tener un cambio. Entonces, durante todo el contexto para ello, y que es importante tomar en cuenta para poder ver ello. Muy bien, entonces, lo que vamos a tomar es que en Europa va a suceder algo. En Europa va a haber una serie de eventos que van a permitir la consolidación del Renacimiento. Por ejemplo, vamos a encontrar la invención de la imprenta.
La imprenta va a ser importante porque gracias a ella se va a poder difundir el pensamiento filosófico, se va a poder difundir el pensamiento humanista, el pensamiento renacentista. Entonces, la imprenta, ¿qué es lo que va a hacer? Antes, en la antigüedad, en la Edad Media, habían los famosos escribanos. ¿Qué cosa tenían que hacer? Ellos tenían que escribir de forma paulatina, es como decir ahora, ¿no? Que yo quiero copiar un texto, en ese tiempo ellos lo tenían que hacer de forma manual, escribir. Entonces, ese era un libro. Entonces, ellos, ¿quiénes lo hacían? Los sacerdotes, ¿no? Los que vivían en los famosos claustros, encerrados, los monjes se dedicaban a transcribir libros enteros de 120 páginas, 400 páginas, lo hacían de forma manual. Entonces, eso demoraba a que el pensamiento pueda difundirse con mayor velocidad. Entonces, con la imprenta, lo que va a suceder es que va a acelerarse eso, lo que demoraba un año, 2 años en poder transcribir de un libro a otro, o lo van a hacer solamente en meses o también en semanas. ¿Y esto quién lo va a traer? La imprenta. La imprenta es lo que nosotros hoy día conocemos como los libros, ¿no? Por ejemplo, por acá tengo un libro que es muy interesante de filosofía. Entonces, la imprenta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a imprimir los libros. Entonces, va a reproducirlos con mayor facilidad, con mayor propiedad sobre ello y con un corto tiempo de duración. Entonces, ¿quién lo trajo esto? Esto lo trajo Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg era un alemán en la cual vamos a encontrar que él va a inventar la imprenta y va a dar una facilidad al mundo. Europa va a cambiar. Europa, gracias a la imprenta, va a acelerar el pensamiento filosófico. Entonces, eso va a ser de suma importancia para este proceso grande en la historia de la humanidad. Como ustedes sabrán, este, hay que tomar en cuenta sobre ello para poder, viendo este proceso tan importante, y es de suma importancia. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? A ver, ¿alguien tiene algún? A ver, dudas que tengan, dudas, inquietudes. Ya dudas que tengan. Ya, nada, ¿no? Entonces, ya, a ver, vamos a ver. Ya ninguna dice. Entonces, continuaremos. Entonces, vamos a ver ahora que la consolidación política en Europa a través de las naciones, esto va a agregarse, que la reforma protestante también va a influenciar bastante en el proceso del renacimiento europeo de nuestra literatura. ¿Qué cosa es la reforma protestante, profesor? Martín Lutero fue un sacerdote agustino, de la Orden de San Agustín, en la cual él va a pedir una reforma de la Iglesia Católica con sus 95 tesis. El 31 de octubre del año 1517, en horas de la tarde, en la iglesia de Wittenberg, Alemania, va a proponer que la Iglesia Católica tiene que ser reformada. Lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? La Iglesia Católica, en vez de verlo de forma positiva, lo vio de forma negativa y le persiguió a Martín Lutero. Entonces, lo que hicieron los príncipes alemanes y europeos, aprovecharon esta coyuntura política de apoyar ya no a la Iglesia Católica, sino a Martín Lutero, y así van a hacer la famosa reforma protestante. Y la reforma protestante va a consistir en qué cosa? En rebelarse o estar en contra de la Iglesia Católica. Entonces eso va a ser un punto a favor para los protestantes. ¿Por qué? Porque así ellos van a tener la difusión de su pensamiento y los príncipes no lo van a hacer por fe,
sino que muchos de ellos, por cálculos políticos, prefieren adherirse a los protestantes y así tomar otro tipo de política en ese tiempo. Entonces, por eso vamos a encontrar que así nacen, ¿qué cosa? Nacen los protestantes. Y de los protestantes, posteriormente vamos a encontrar que van a aparecer los famosos grupos religiosos evangélicos en el siglo XIX hasta principios del siglo XX. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en este periodo de la literatura va a ser muy importante porque va a haber cambios políticos, económicos, religiosos, filosóficos, culturales, literarios. Entonces, la literatura va a tener todo un proceso de cambio. ¿Ya? Entonces, hay que agregarle aquí que también va a haber un cambio geográfico. En el año 1492, ¿qué es lo que sucede? A ver, ¿qué es lo que sucede en el año 1442, el 12 de octubre, que todo americano debe conocer? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién recuerda? El descubrimiento de América. Muy bien, el descubrimiento de América. Exacto. Entonces, el descubrimiento de América también va a ser acá un punto de partida importante porque tienen que entender que el descubrimiento de América, muchos de ustedes lo conocen como así, que esto va a generar ¿qué cosa? ¿Su conquista o su invasión? ¿Qué fue? Invasión. Invasión, ¿no? Muchos historiadores, ¿no? Lamentablemente todavía dicen que fue una conquista en el Nuevo Mundo. No fue nada de conquista. Conquista significa cortejar, enamorar, ¿no? Pero en nuestro continente lo que hicieron los peninsulares europeos fue matar, en este caso, invadir, ¿no? Entonces nosotros saquear, ¿no? Manipular, ¿no? Entonces, eso sería la palabra correcta. Lo que hicieron ellos es invadir, ¿no? Con el financiamiento de qué? De los artistas pudieron qué cosa, en este caso los europeos, difundir sus artes. A eso nosotros le decimos los famosos mecenas. Europa estaba lleno de mecenas. Profesor, ¿qué cosa es un mecenas? Puede ser que en tu caso alguien está financiando tus estudios, una persona que financia tus estudios. Entonces, a esa persona se le dice mecenas. Pero al financiar tus estudios sucede algo, te comento. Sucede lo siguiente. Todos los logros que tú tengas no van a ser tuyos, sino a nombre de esa persona. Eso se llama mecenas. Entonces, los mecenas, ¿qué es lo que hacían? Compraban a este tipo de personas, les daban de todo, pero a cambio todo el tema académico, cualquier invento, cualquier descubrimiento salía a nombre de esa familia. A eso se le llama mecenas. Quién sabe, puede ser que por acá hay alguien que les están financiando sus estudios y por ende, por eso ustedes, quién sabe, eh, a ellos se les llama, en este caso, los famosos mecenas, si es que no lo sabían ustedes al respecto. Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos a hablar. La palabra renacimiento, muchos me preguntan qué significa la palabra renacimiento. La palabra renacimiento proviene del francés renaissance, renaissance, usada desde el siglo XII con referencia al arte y qué cosa, y la civilización. Entonces lo que se buscaba en el Renacimiento es hacer renacer, no que nazca, sino renazca, que vuelva a aparecer, dos culturas muy importantes, dos culturas que han evocado el pensamiento ideológico de la cultura occidental. ¿Cuál es? A ver, ¿cuáles son?
¿Cuáles creen ustedes que son esas dos culturas que han primado en nuestra vida y que siguen el día de hoy primando en nuestra currícula, nuestra forma de poder hablar, nuestra expresión? Es gracias a esta cultura o esta civilización que se ha desarrollado. La política está basada en este tipo de cultura, ¿no? La forma en cómo nosotros estudiamos, los pedagogos, la filosofía, las artes, la escultura, la literatura está basada y plasmada en esas dos culturas. ¿Cuáles son estas dos culturas muy conocidas que lo han llevado en historia? ¿Cuáles serían? A ver, ¿quiénes conocen sobre esto? Siempre se le fue. ¿Cuál? ¿Ah? A ver, su audio. Ya, muy bien. Estas dos culturas, una de ellas va a ser muy conocida por nosotras, se va a llamar la cultura griega y la cultura romana. Entonces, estas dos culturas van a hacer que renazca, pues, pueda renacer de nuevo este proceso de cambio en Europa, que dejen de lado todo aquello que estaba en contra de su visión. Entonces, eso era tan importante. Ya. A ver, ¿alguien más hasta aquí? Entonces vamos a continuar. Muy bien. Hablaremos entonces la definición. No se olviden las características. Características. Y vamos a hablar sobre la definición. Las características. Muy bien, entonces, ¿qué es el Renacimiento europeo? Movimiento de renovación, acuérdense, de renovación cultural, no se olviden, cultural, y qué más, y científica, científica. ¿Dónde surgió? Surgió al norte de Italia, entonces surgió, vamos a poner ahí, surgió en Italia. En Italia entre los siglos XV y el siglo XVI. Entonces, fue una época de gran convulsión política, social, económica, filosófica, religiosa, geográfica también, como les he estado comentando. Eso lo han visto en el curso de historia. Entonces, ahora vamos a ver algunas características que ustedes tienen que conocer. Surge en Florencia, surge en Florencia. Esto significa al norte de Italia. ¿Qué más? Presenta, por si acaso, una visión antropocéntrica. ¿Ya? Además de esto, vamos a encontrar que hay un predominio de la razón. Se desarrolla el humanismo. Eso es importante y algo que no debemos olvidar. Que es novedoso. Y tomar en cuenta, aparte se desarrolla el humanismo, vamos a encontrar acá que se revalora justo lo que les he estado diciendo a ustedes. Se revalora lo greco latino.
lo grecolatino. Ya está. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda, inquietud que tengan? ¿Dudas, inquietudes? Ninguna. A ver, ¿nada? Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver sobre este proceso importante. Sobre ello. Entonces, ¿habrán escuchado alguna vez a alguien que es sumamente importante a través de la literatura, al cisne de Avon? No sé quién de ustedes habrá escuchado este nombre, ¿no? Este nombre que es interesante. Les comento. Se llama William Shakespeare. ¿Han escuchado? Que nosotros lo conocemos como William Shakespeare. ¿Quién de ustedes ha visto alguna vez alguna de sus obras en el cine? Salió en el cine, en la televisión también. ¿Saben de quién me hago referencia, cierto? Una de las mentes más brillantes de la literatura postmoderna. A ver, les voy a comentar un poco de William Shakespeare. William Shakespeare, entonces, él nació en el año 1564 y murió en el año 1616. Nació en Stamford, ¿no? En la ciudad que luego va a abandonarlo para unir su vida al mundo teatral de Londres, se veía a Londres. No solo fue escritor, sino que también fue actor, eso también hay que tomar en cuenta, y empresario de gran éxito. Llegó a poseer con otros socios su propio teatro, el famoso The Gore, ¿no? Que sería en castellano el Grove, a orillas del Támesis. William Shakespeare fue un gran caracterizador de sus personajes. Llevó a escenas las pasiones del hombre donde hizo que en este caso pueda mostrarse el hombre tal como es, con envidia, con odio, con resentimiento, con venganza, con dolor. Algo que ninguna de las literaturas hasta el momento de la época de William Shakespeare lo hizo. Lamentablemente falleció el 23 de abril del año 1616. ¿Les hace conocido esa fecha? ¿Qué se celebra el 23 de abril? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Ahí se recuerda? Entonces vamos a avanzar un poco, ¿no? Para poder, el 23 de abril, Día del Idioma Caste, ya, ¿no? Para que ustedes puedan conocer un poco sobre ello, que es importante también tomar en cuenta. Muy bien, vamos a hablar hoy día sobre las características. Las características. Ya, y en el otro vamos a tratar ahora una obra muy interesante, Romeo y Julieta, ¿no? El amor prohibido, pues, eso es lo que nos muestra William Shakespeare. Les comentaba algo, que William Shakespeare no es propiamente dicho alguien que creó personajes, sino que lo readaptó, lo adaptó, porque hay obras que William Shakespeare
ya habían antes, pero que no tuvieron tanta fama, sino lo que hizo él es readaptarla, ¿no? Esa es la ventaja que tuvo en ese tiempo, que es importante también tomar en cuenta sobre ello, ¿no? Ya, y eso también es interesante verlo. Ya. Eso también hay que tomar. Y ahora vamos a ver algunas características que se tienen y que es novedoso ver sobre ellas. Son pequeñas, pero es importante. Vamos a ponerlo. Ya, eso es novedoso ver este proceso de cambios. Muy bien. Entonces, un momento, vamos a tomar en cuenta ello. Ya, entonces, ¿qué opinan ustedes a ver de William Shakespeare? ¿Han escuchado? Ya vamos a ver un momento. A ver, ¿alguien ha escuchado de William Shakespeare? A ver, me gustaría escuchar, si alguien sabe. Y de Romeo y Julieta, ¿alguien conoce de Romeo y Julieta? A ver, alguien, antes de poder hablar sobre Romeo y Julieta, que es una de las obras más interesantes, como les digo, de la época y de la historia. A ver, les doy un minuto. Ya, un minuto les doy. Ya, a ver, voy a ver quién se recuerda esa obra. A ver, traten de buscarlo, a ver quién ha visto por internet. Siempre ahora es bueno que tenemos ello. A ver, les espero. Un minuto. A ver, ¿quién recuerda? A ver, ¿ya se acuerdan o todavía? Y a ver, ¿quién recuerda? A ver, ¿quién me puede decir de Romeo y Julieta? ¿Quién? Ya, vamos entonces a ver, les voy a contar yo la historia un poco para que conozcan, pero antes de eso voy a mencionar sobre estos personajes. ¿Cuáles son las características? Primero, lo que vamos a ver es que crea personajes, arquetipos.
crea arquetipos. ¿Qué cosa? Él va a ser un creador de buenos personajes, ¿no? Nos va a hablar sobre las características que van a tener sus personajes, le va a poner forma a los personajes, ¿no? Por si acaso. ¿Qué más? Carece de originalidad. Sus historias no son originales, aviso. Parecería que serían originales, pero no son. ¿Ya? Son copias de otras. ¿Qué más? Ah, ya, él es de la época representante del teatro isabelino, mejor dicho, en la época de Isabel, la reina Isabel I, por si acaso, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ello. Aparte, destacó en el teatro, destacó en el teatro. ¿Qué obra lo que más le gustó? ¿Qué especie? La tragedia. La tragedia. Entonces, ahí nos damos cuenta, que él, casi todas sus obras son van a acabar en desgracias. Entonces, eso sería en torno a ella, ¿no? Ya. Entonces, les voy a comentar sobre la obra. Sobre esta obra que es interesante de Romeo y Julieta. Les comento. La obra va a empezar en la ciudad de Verona, ¿no? Donde viven dos familias rivales, los Montescos y los Capuletos. Entonces, vamos a encontrar que en este tiempo se va a producir en la obra empieza que se produce un enfrentamiento entre los criados de ambas familias. En dicha riña participa Teobaldo Capuleto y Benvolio Montesco. El príncipe Scala resuelve esta situación conflictiva. Hasta el momento no hubo problema. Romeo llega después del problema y conversa con su primo Benvolio. Le explica que está enamorado de Rosalina, una jovencita que rechaza sus pretensiones amorosas. Su primo le aconseja ir a la fiesta de los Capuletos para que compare la belleza de Rosalina con las demás otras damas. En la celebración, Romeo conoce a Julieta y se enamora. Terminada la reunión, se encuentran los jóvenes amantes en el jardín de los Capuletos. Después de una conversación apasionada, prometen casarse. Dos palabras, querido Romeo, y me despido de veras, le dice, ¿no? En este caso, Julieta. Si las tendencias de tu amor son honradas, si el matrimonio es tu fin, entonces podremos vivir eternamente, ¿no? Y así podremos casarnos y nadie nos separará. Eso es lo que decía, pues en este caso, Julieta con Romeo. Al día siguiente, Romeo recurre al fray Lorenzo, su amigo y cura de Verona, para que los case. Una vez realizada la ceremonia, Romeo y Julieta, los cuales ahora ya son esposos, parten a sus casas. Romeo, caminando por la plaza, encuentra a su amigo Mercurio y Bengolio. Teobaldo, el primo de Julieta, se acerca y discute con ellos, y tras el altercado, Teobaldo mata a Mercurio y Romeo asesina por venganza y huye a Mantua. La noticia es la que se encarga de enlutar a las familias de los Capuletos, por lo que el padre decide casar a Julieta con Paris, un príncipe de Verona, con la intención de olvidar el mal momento. Ella rechaza dicho matrimonio. Su padre le impone que tiene que casarse. Ella, desesperada, busca al fray Lorenzo, quien les casó, y le jura que se va a suicidar antes de traicionar el amor que había depositado y que había jurado a su esposo Romeo. El fray elabora un plan para que los dos amantes puedan encontrar la felicidad, y Julieta aparenta su muerte. Tras beber un narcótico, hacía parecer que había muerto. Luego, junto a Romero, lo destierran y ellos irían a vivir fuera de Verona, felices. Es así que el día de la boda con Paris, todos se sorprenden al enterarse del suicidio de la novia. Supuestamente había muerto. Al escuchar la noticia de la muerte de su esposa Romeo compra un veneno mortal
y se mata frente al supuesto cadáver de su cónyuge. Julieta, al ver a su esposo muerto, se mata clavándose una daga en el pecho. La obra concluye con la reconciliación de las dos familias y las palabras del príncipe Scale que dice: esta mañana trae consigo una lúgubre paz, el sol de tristeza no ha de mostrar la cara. Vámonos de aquí para hablar más de estas tristes cosas. Algunos serán perdonados, otros castigados, pues nunca hubo una historia de más dolor que la de Julieta y Romeo. Así acabó la historia. Entonces, nosotros podemos ver aquí el género. El género es dramático, es una especie de tragedia. Presenta escenas violentas, como ustedes habrán visto. Presenta escenas violentas y el tema es el amor juvenil. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan ustedes? ¿Dudas, inquietudes? No, profesor. Y a ver, los demás, ¿tienen dudas? No, profe. Ahora me interesó más la historia de Romeo y Julieta. Ah, muy bien, interesante. Entonces, miren, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Voy a, en este caso, a enviarles a través del Classroom esta forma que hemos trabajado el día de hoy. Entonces, no sé, si no hay dudas, nos quedamos hasta hoy, hasta aquí. Muchas gracias. Hasta luego.